Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Brickton donde vamos a hacer un ranking con todos los sets de LEGO Star Wars que han salido en lo que va de año. No voy a incluir los sets a partir de junio, rumoreados o con fotos oficiales, porque me parece más interesante hacer la otra mitad a final de año y luego un vídeo recopilatorio con todos los que han salido a lo largo de 2023 de cara a las navidades. Obviamente es una lista parcial que refleja mi opinión y la idea y gracia de este vídeo sería que me dejarais en los comentarios vuestro top 5 o top 3 si dejaron una lista de 14 os parecería demasiado largo. Empezamos por el número 14, el que considero es el set más flojo de lo que va de año, y ya os aviso que en esta lista voy a penalizar bastante el tema de los precios que considero más elevados, pues voy a poner el caza Snoop pirata. No me parece una mala build y las figuras incluso me parecen chulas, son exclusivas y tienen su puntillo, pero el precio ha hecho que se quede para mí en el set más flojo del año, ya que por este precio deberíamos haber recibido tal vez una tercera minifigura que sí que hiciese que este set fuese más para arriba en la lista. En el puesto 13 voy a poner el Brickhead del Tusken Raider, no por nada en concreto, sino que simplemente yo no colecciono Brickheads, no me acaban de gustar, prefiero los Funko Pops, que sería pues como esto es la contrapartida de los Funko Pops por parte de LEGO, no acaba de ser de mi gusto y es un personaje que tampoco me llama mucho la atención y es como un poco planito, la verdad. En el puesto 12 nos encontramos con el diorama de la persecución de Endor. Los árboles y la build que representa esta escena me gustan, pero hay un claro problema que sería el precio. Por 80 euros nos están intentando cobrar este diorama con 3 minifiguras que ninguna es exclusiva de este set, porque todas o han salido ya o van a salir a lo largo de este año en lugares más baratos, y me parece que es uno de los sets con mayor sobreprecio en Star Wars de los que hemos visto los últimos años. Siguiendo la misma línea, avanzamos al puesto número 11 y aquí voy a poner al otro diorama de la Estrella de la Muerte. Tenemos el mismo problema, cuesta 100 euros y aunque esta escena sí que me gusta más, me parece un precio excesivo y considero que debería costar 20 euros menos o habernos incluido dos guardias como sí que hizo el playset de hace un par de años que costaba también 100 euros. Me gustaría, como he dicho al principio, saber cuál sería vuestro top 5 o top 3 de lo que va de año para ver cómo piensa nuestra comunidad, y también que me digáis si queréis que haga lo mismo para los sets que salieron el año pasado, en 2022, que como empecé el canal tarde no hice nada de esto y podría estar guay revisarlo, ya que la mayoría de los sets siguen estando a la venta. Además, quiero recordaros que en torno al 70% de vosotros no está suscrito, y si os acaba gustando el contenido, un like o suscribirse ayudarían un montón a crecer esta pequeña comunidad. Y ya sabéis también que cualquier set de LEGO podéis comprarlo a través de mi enlace de afiliado para la página oficial del LEGO, que tendréis debajo en la descripción, apoyando mucho este canal sin un coste adicional para vosotros si realizáis desde ahí vuestras compras de LEGO. En el puesto 10 quiero poner el casco de Leia. Sinceramente me parece una build interesante y me gusta que se animen a hacer este tipo de cascos que son más distintos, pero ya sabes que cada uno tiene sus gustos y el resto de sets o me gustan más o me parece que nos dan más por nuestro dinero. En novena posición, siguiendo el caso que digo del dinero, voy a poner el otro set de los Brickheads que tenemos y es el de Héroes de la Batalla de Endor. Como he dicho anteriormente, no me vuelven muy loco los Brickheads, pero creo que este set sí que tiene un buen precio. Por 40 euros estamos recibiendo 5. Sé que dos de ellos son más pequeñitos y necesitan menos piezas, por eso no cuesta 50, pero me sigue pareciendo una buena compra y un buen precio, y más si lo encontramos por 30 euros. En el puesto número 8, y al hacer esta lista me ha sorprendido ponerlo tan bajo, tenemos el casco del comandante Cody. Es un set que me gustaría tener y de hecho tengo ganas de comprarlo, que no puedo decir lo mismo de todos los de esta lista, pero hay otros sets que considero que tienen que estar por encima y por desgracia por eso ha caído a la octava posición. Y si me ha sorprendido colocar a Cody en el octavo puesto, imaginaros lo raro que se me hace poner en el séptimo lugar un casco de mi personaje favorito de Star Wars como es Rex. Yo pensaba que estaría en el top 3 o una cosa así, pero cuando me he puesto a analizarlo un poco más fríamente, porque aunque sí que es mi opinión, quiero tener ciertos argumentos y fundamentos en la lista que estoy haciendo, desde luego el casco me parece que está muy chulo, aunque el tema de las pegatinas por lo que he visto podría haber sido mejor, y lo que sí habría sido increíble es que ambos cascos pudiesen cambiar entre fase 1 y fase 2, pero supongo que no tiene sentido lamentarse por cosas que no han pasado al final. En el top 6, y puede que para muchos esté demasiado alto, tenemos el Microfighter de la nave de Boba. Es el que puede ser el último Microfighter a 10 euros y me parece que tiene que estar como mínimo en esta posición por lo que simboliza eso. Es la que considero la manera correcta de recibir estas minifiguras sueltas y no en mechas, así que espero que LEGO no abandone esta línea, que después del que vamos a recibir en agosto por 15 euros hay un poco de incertidumbre si vamos a recibir más Microfighters o no. Entrando en el top 5 llegamos a los puestos importantes y aquí voy a poner el caza a la XUCS. Aparte de la pequeña polémica de la placa, parece ser un set muy sólido y potente, que la gente que lo ha podido comprar parece estar muy contenta con él, y al margen de que también hay opiniones sobre que podría ser un poco más ancho de la cuenta, me parece que tiene un diseño bastante interesante y bastante chulo. En cuarto lugar tenemos el Battle Pack de la 501, el resurgimiento de los Battle Pack de clones al precio actual de Battle Pack, porque el anterior fueron a 30 euros cuando los Battle Pack ya costaban 20 porque nos metían un par de droides y unas piezas más, y es el set donde más sentido han tenido hasta ahora los agujeros. En todos los clones tiene sentido debido a los accesorios que llevan, unos además ocupa los dos agujeros y otros ocupa solo uno, y la verdad es que no queda tan mal como cuando no tenemos ningún tipo de accesorio. Cuando no tiene ningún tipo de accesorio, yo sí que pienso que no tienen sentido esos agujeros, pero si les vamos a poner accesorios y que además tienen sentido, pues la verdad que queda bien. Entrando ya en el top 3, esta elección ha sido de las más personales, ya que he decidido poner el Super Destructor Estelar Ejecutor. Para muchos de
vosotros no debería estar aquí, soy consciente, y es cierto que por el precio debería incluir a Darth Vader, o sea que también incluye un pequeño sobreprecio, pero es uno de los pocos sets de la lista que tengo y una de las construcciones que más he disfrutado en los últimos meses. El diseño me parece también que es muy bueno y espero que sigan haciendo más sets de este tipo de escala MIDI. En segunda posición, y creedme que ha estado reñido, he puesto el TIE Bomber que recibimos en enero. Me parece un set fantástico que quiero desde que lo vi filtrado. Cuenta con un muy buen Darth Vader y además una figura exclusiva, que siempre está guay tener figuras exclusivas en set accesibles y que no sean set de 500 euros, sino un set de 65 que yo veo muy frecuentemente por 45 euros y que podría hacer que tengamos una figura exclusiva a un precio, como ya digo, pues más accesible. Y en la primera posición, como supongo que ya habréis adivinado, he colocado al Fanfighter versus el TIE Interceptor. El precio me parece muy bueno para las dos naves que recibimos y si conseguimos comprarlo en oferta estamos ante un precio espectacular. Sí que es cierto que en cuanto a fidelidad con la serie, tal vez las minifiguras elegidas no han sido las mejores, pero contamos también con una figura exclusiva, mando con un nuevo casco y el molde del Darksaber que es nuevo, y la pieza de la corona como serían la pieza central, que serían estas dos naves que he comentado anteriormente, que me parece que tienen unos diseños muy buenos y que están muy guays y tengo muchas ganas de poder tener este set algún día. Muchas gracias por llegar hasta aquí y espero que os haya gustado la idea de revisar la primera mitad del año de esta manera. Tengo muchas ganas de hacer esta segunda mitad porque parece que es donde vamos a recibir los sets más potentes y sí que va a ser un ejercicio más difícil para mí hacer este ranking de tal manera que no cree ningún conflicto. Gracias por el apoyo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.